Bueno, bienvenidos al tercer capítulo de Reflexiones en Terapia. Estoy aquí con Chiara Fabián. Tal como os dije en el segundo capítulo con Celia hablando de los celos, hoy vamos a hablar de microbiota intestinal. Chiara es experta en trastornos del neurodesarrollo, neuropsicóloga clínica y bueno, preséntate tú. Bueno, hola. En primer lugar, muchas gracias, Javi, por invitarme hoy. Estoy muy contenta de estar aquí, poder charlar un rato con vosotros. Tal y como me ha presentado, soy Chiara Fabián, soy neuropsicóloga clínica, especializada en trastornos del neurodesarrollo, y hoy vengo aquí a hablar sobre la relación que hay entre el intestino y el cerebro y el papel de protagonista que tiene la microbiota en esta relación y cómo afecta a nuestra salud mental mucho más de lo que nosotros muchas veces nos imaginamos. Antes de meternos un poco en el tema, sí que, bueno, yo creo que el concepto de microbiota es muy técnico, ¿no? Sobre todo con el tema de la alimentación, el tema de la nutrición, yo creo que hay tantas ramas y hay tantos temas que al final uno se pierde. Ahora está muy de moda el tema de la microbiota, ¿no? Sobre todo el tema de la nutrición, el tema de las dietas y de cómo esto nos puede llegar a afectar, pero realmente yo, bueno, desde la ignorancia absoluta, no sé qué es la microbiota. Entonces, ¿qué dirías para que lo podamos entender? La microbiota, así para que se entienda, es un conjunto de microorganismos que residen dentro de nosotros. De forma muy simple, son un conjunto de bichitos, que tanto buenos como malos, que viven principalmente en nuestro intestino. Componen entre 1 kilo o hasta 2 kilos de nuestro peso total y hasta un 70% de nuestras heces. Para hablar de la magnitud, para que os deis cuenta de la magnitud de la que hablo, se sabe que hay hasta 10 veces más células microbianas que células humanas. Por tanto, por cada célula humana hay hasta 10 bacterias. Bueno, y habiendo hablado de esto del tema de la microbiota, ¿no? Y qué es, sí que hay un término que ahora está corriendo mucho por internet, que es el tema de los dos cerebros, ¿no? Incluso en algún libro ya se está empezando a ver que al igual que nuestro cerebro, ¿no? El intestino también afecta a lo que es la salud mental e incluso influye. ¿Qué podrías decir sobre esto? Sí, desde luego. Ahora es verdad que se está añadiendo un segundo cerebro y esto se debe a que hasta hace relativamente poco se pensaba que nuestro cerebro tenía el mando absoluto sobre el resto de nuestros órganos, incluido de la actividad intestinal. Se pensaba que el intestino era un subordinado que simplemente acataba las órdenes de este jefe todopoderoso, ¿no? Pero ahora ha cambiado completamente, ha dado un giro y ahora se sabe que nuestro intestino está en el mismo nivel o en el mismo rango que nuestro cerebro craneal. Tienen una similitud impresionante, lo que nosotros conocemos como tripas, tiene una similitud impresionante con nuestro cerebro, tanto a nivel neuronal, bioquímico, entre otras cosas. La gran diferencia, por si alguien se pregunta si se parecen tanto, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que nuestro intestino no tiene pensamiento consciente, por tanto ni razona, ni piensa, ni toma decisiones, pero sí que se ha descubierto que tiene memoria e incluso puede aprender. Vale. ¿Y de qué forma aprende? Cuando digo que aprende me refiero a que cada uno de nosotros tenemos una huella bacteriana distinta y única que hemos ido consiguiéndola, hemos ido poco a poco madurando esa huella bacteriana según nuestros hábitos, nuestra alimentación, básicamente desde que nacemos hasta nuestra vida adulta, hasta nuestra vejez. ¿Y hay algún factor que influya en todo este tema de la microbiota de manera especial? Sí, por supuesto. Hay varios factores que influyen. Empecemos por la higiene bucodental, que es muy importante. También es muy importante masticar 30 veces, ¿no? Esto de alimentación consciente, de que cuando estamos comiendo estemos comiendo y no encendiendo la tele, mirando TikTok o haciendo 8000 cosas que hacemos cuando comemos. Importante para la microbiota. Los hábitos son importantes. Por supuesto, fumar y beber no es bueno para nosotros, para nuestras bacterias tampoco. El ejercicio físico sostenido es importante. Tenemos que mover nuestras bacterias, es importante caminar, hacer ejercicio, lo que te guste hacer, hacerlo, e incluso tampoco estoy diciendo que ahora nos tengamos que matar a hacer ejercicio, ni mucho menos, sino que con unos cambios pequeños, como algo tan simple como en vez de subir por el ascensor, subimos caminando. Cuando en el metro, si hay opción, en vez de coger la escalera mecánica, vamos por la escalera normal.
Con estos pequeños cambios se consigue mover la microbiota y es muy importante. También influye el sueño, es importante dormir bien, y el tipo de parto. Para mí el tipo de parto es un factor muy interesante y es uno de los factores más determinantes para la salud de nuestra microbiota. Se sabe que aquellos niños o niñas que han nacido por parto natural, al cruzar el canal de parto, se impregnan con toda la microbiota proveniente del intestino y de la vagina de la madre. Vale. Pero claro, ¿qué pasa con esos niños que han nacido por cesárea? Los niños que nacen por cesárea claramente no cruzan este canal de parto, por tanto no se impregnan de la microbiota que acabo de mencionar. ¿Qué les ocurre? Pues al nacer por cesárea, el primer contacto que tienen con las bacterias es con las bacterias del ambiente hospitalario y con las bacterias de la piel de la madre. Y ahora bien, alguien se puede preguntar, ¿y qué más da, no? Pues ya está, tienen microbiota distinta, ¿y qué ocurre? Se sabe que los niños y niñas que han nacido por cesárea tienen hasta un 80% más de probabilidad de tener una enfermedad celíaca, un 50% más de probabilidad de desarrollar obesidad, un elevado riesgo de desarrollar un trastorno del espectro autista y también un elevado riesgo de desarrollar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Futuros niños y niñas burbuja, vaya. Porque, madre mía. El cóctel completo, como digo yo, sí. Pero, ¿y es seguro esa probabilidad o hay algo más que puede influir? Hay otra cosa importante, por eso quería decir que no vengo a alarmar a nadie que haya nacido por cesárea, porque se sabe que el tipo de lactancia puede compensar este parto por cesárea. Se sabe que la leche materna es capaz de mejorar, de repoblar nuestra microbiota y nos previene de muchas enfermedades. La leche materna, de hecho, tiene hasta 700 tipos de bacterias que se encargan. Su única función es proliferar correctamente las bacterias amigas. Y esto lo que hace es evita que se metan las bacterias enemigas y, por tanto, ayuda mucho al neurodesarrollo, al correcto neurodesarrollo, al correcto desarrollo del sistema inmune. Esto, fíjate que no sé quién me lo comentó, que con el rollo de los perretes, ¿no? Saltando un poco de tema en cuanto a que tenían tantas bacterias que realmente al relacionarte con ellos sí que ayudaba un poquito a tu sistema inmune, ¿no? A esa tolerancia. Totalmente. O sea, que iría un poquito por ahí la cosa. Sí, va por ahí. Vale. Oye, y yéndonos ya, porque claro, aquí podemos hablar mucho de nutrición y demás, pero yo creo que no es un poco el tema. Uh-huh. ¿Cómo influye todo esto en la salud mental? Vale, me gustaría empezar, hoy quería centrarme en la ansiedad y la depresión, por tanto me gustaría empezar un poco por la depresión. Hay muchos estudios que respaldan todo lo que voy a decir ahora, lo dejarás luego en la descripción los estudios de los que voy a hablar, pero me parece muy interesante hablar sobre el consumo de azúcar y la depresión. Hay un estudio muy interesante que consiguieron una correlación muy, muy fuerte, casi perfecta, entre el consumo de azúcar y el riesgo de desarrollar depresión. También se sabe que las bebidas endulzadas con azúcar aumentan muchísimo el riesgo de desarrollar depresión. De hecho, si una persona consume una lata de una bebida endulzada con azúcar al día, su riesgo de desarrollar depresión aumenta un 5%. Pero es que si otra persona consume 2,5 latas al día, el riesgo se dispara hasta un 25%. Joder. Por tanto, es impresionante. Y quizás incluso alguien que esté escuchando esto se pregunte, ¿por qué no? ¿Por qué pasa todo esto? Y lo del azúcar ocurre porque nuestro cerebro necesita glucosa para funcionar. La glucosa es un tipo de azúcar que encontramos en alimentos cotidianos, en los que consumimos día a día. Pero es que necesita solo 62 gramos de azúcar para funcionar, que es relativamente poco para todo lo que hace. Y es muy fácil de conseguir estos 62 gramos cuando consumimos alimentos saludables. Pero cuando nos metemos grasas trans, azúcar, sal, en definitiva, alimentos poco saludables, lo estamos saturando al pobre. El pobre se satura y puede llevar a una inflamación que puede, por consiguiente, derivar en una depresión. Cuando pasamos por un momento de mucho estrés, como puede ser una ruptura, nuestros
el nivel de cortisol en nuestro cuerpo aumenta. Pero este aumento de cortisol requiere una demanda de energía muy fuerte. Por tanto, el cerebro se da cuenta de toda esta energía, ¿no?, que está perdiendo por este aumento tan elevado de cortisol, y es cuando, como es tan listo, es cuando dice, por favor, necesito glucosa, necesito azúcar, y es cuando nosotros lo único que se nos ocurre es hundirnos en el sofá y comprarnos una tarrina enorme de helado de chocolate. Pero es que va hasta un paso más allá, porque cuando tú estás comiendo tu tarrina de helado, el cerebro libera dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor del placer, de la felicidad, pero es que tiene truco, porque ese momento de placer, ese instante placentero, dura muy, muy poquito. Por tanto, rápidamente otra vez el cuerpo te vuelve a pedir azúcar y es como que entras en este bucle o en este círculo vicioso de momento de estrés, como azúcar, libero dopamina, me siento bien, pero en muy poco tiempo vuelvo y vuelvo. Y es difícil de salir. Es algo así como una intentona al final torpe de intentar regularme, ¿no? Estoy jodido porque acabo de romper con mi pareja. Exacto. Y bueno, al final el cuerpo me pide azúcar para crear un equilibrio, pero se me va de las manos, me hincho a comer. Exacto. Y al final, fíjate que vamos a conectar un poco con lo que hablábamos del azúcar y la depresión, ¿no? Exacto. Que es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más azúcar como, más azúcar necesito, y si no lo consumo, más deprimido me puedo llegar a sentir. Exactamente. Vale. Qué movida. Y no me he quedado del todo claro. Entonces, pero ¿qué probabilidades hay? Por ejemplo, ¿no? Digamos que yo ya tengo una sensibilidad base o tengo tendencias depresivas, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Cuánto me puede llegar a aumentar la probabilidad, entre muchas comillas, ¿no? Aquí no estamos hablando de certezas. Por supuesto, sí. Pero a la hora de consumir azúcar en grandes cantidades, ¿hasta qué punto puede llegar eso? No te sé responder exactamente hasta qué punto, pero te puedo decir que hay muchos estudios que avalan y respaldan que de verdad la probabilidad es muy alta. Como te he dicho, en un estudio consiguieron una correlación casi perfecta. Te estoy hablando que consiguieron un 0,95 cuando el 1 es perfecto. Por tanto, es muy, muy alto. Vale. O sea que mejor no probar, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar? Vale. Y bueno, luego otro punto importante, asistí a una charla tuya sobre el tema de la microbiota. Sí. Y sí que hay, yo creo que es divertido, ¿no? El tema de los trasplantes fecales para el tema de la microbiota, que también tenía que ver algo con la depresión. Sí. Vale. Es un tema interesante. Gusta escuchar, la verdad, porque es tan curioso. Se está empezando a hacer trasplantes de la microbiota fecal. Es decir, hablando pronto y claro, se traspasa caca de una persona a otra. Básicamente es un procedimiento en el cual se coge a un donante la caca de un donante sano y se trasplanta a otra persona con el objetivo de mejorar su microbiota. Vale. Y se puede hacer de 4 formas distintas. Se puede hacer mediante cápsulas, como te tomas un antibiótico, te tomas caca de otra persona. Qué rico. Se puede hacer mediante un enema, una colonoscopia, o el que a mí personalmente más cosita me da, que es mediante una sonda nasogástrica, es decir, por la nariz. Se puede hacer las 4 formas. Qué bueno. Sí. Bueno, no sé si alguien habrá visto Austin Powers, en la escena bueno, hay un personaje que se llama el gordo cabrón que confunde un café Austin Powers con mierda y bueno, sería algo así, ¿no? Parecido, exactamente, pues parecido. Qué guay. Y además lo más impresionante es que está funcionando, o sea, no es algo que se parece ciencia ficción, pero ni mucho menos funciona. Vale. Joder, espero no probarlo nunca. Bueno, y me has comentado también sobre algo de ansiedad. Sí. La microbiota. La ansiedad y la microbiota también tienen una relación muy fuerte y muy importante. En cuanto a la ansiedad, voy a hablar de la cafeína, un tema que me toca personalmente, porque yo siempre he sido la típica, ¿no? Que siempre me ha parecido que a mí el café me alteraba mucho. Y yo cuando voy con amigos, incluso me pasa aún, y digo, no, yo café no, que me pone como una moto. Y la gente me responde, ¿qué dices? Si el café no hace nada, ¿no? En plan, es imposible que el café te haga algo. Pues bueno, cuando empecé a interesarme sobre todo esto de la microbiota, leí sobre la cafeína y es cierto, no estoy loca, sí que altera y sí que repercute en la ansiedad.
Es verdad que la cafeína lo tenemos como un salvavidas, ¿no? En este mundo en el que vivimos, tan ajetreado y con tantas cosas en la cabeza, pero sí que quiero transmitir que un exceso de cafeína en la dieta puede alterar o empeorar la ansiedad. ¿Pero qué es un exceso? Bueno, para poder contestarte eso, primero me gustaría hablar sobre un estudio muy interesante que hicieron acerca de esto, donde básicamente cogieron a 14 voluntarios, los dividieron en dos grupos. Uno era el grupo experimental, al cual se le daba 250 miligramos de cafeína, y al otro se le daba un placebo, es decir, como no darle nada. Y a continuación se les medía el flujo sanguíneo de sus cerebros en distintas zonas mientras observaban imágenes de caras neutras o caras amenazantes. Pues los resultados son chulísimos porque descubrieron que el grupo experimental, aquellos que sí habían consumido cafeína, se les sobreactivaba la materia gris periacueductal del mesencéfalo, que es una zona del cerebro que se activa mucho cuando un depredador se acerca. Vale. Por tanto, es evidente, ¿no? que eso altera y genera ansiedad. Y ya no solo esto, sino que en este mismo estudio también se dieron cuenta que la cafeína inactiva regiones del cerebro que te ayudan a calmarte o a estar más tranquila. Vale. O sea que es algo así como si sin haber ningún tipo de amenaza sí que se despertara en nosotros esa alarma. Exacto. Y de ahí yo creo que la confusión. Y fíjate que hablándolo sí que a mí me ha pasado, ¿no? Yo soy un poco un tirado del café. Lo he intentado dejar, he tenido temporadas de experimento, de voy a dejar de tomar cafeína y parecía un zombie. Y sí que hay momentos en los que estoy, pues yo qué sé, haciendo pues, temas de Instagram o revisando algún caso y de repente sí que noto esa ansiedad que dices, ¿qué coño me está pasando? Exacto, o sea, ¿de dónde viene? Claro, ¿no? te intentas distraer, intentas hacer lo que sea, pero no hay manera y dices, Sí, sí. hostia, tío, el café. Sí, no me acordaba que hoy me ha dado y ya no solo por despertarme, sino pues te lo pones con un poquito de leche, canelita y tal y está muy rico. Sí. Y no caes en la cuenta de que te has pasado un huevo hasta Total. que estás en ese punto, ¿no? Y en mi caso, bueno, para bajar un poco es ejercicio. Exacto. Para descargar y chimpum, pero sí, es curioso, es curioso. Sí, a mí también me ocurre eso. A mí, de hecho, yo tiemblo y todo a veces. Sí, yo ya no consumo café, pero si hay algún día puntual en el que lo hago, es que lo siento muchísimo. Entonces, para contestar la pregunta que me has hecho, ¿cuánto es poco, cuánto es mucho? Lo ideal sería no exceder los 100 miligramos de café al día. ¿Cuántos son 100 miligramos? Pues para que te hagas una idea, una cápsula de café, de estas que se meten en la cafetera, tiene entre 70 a 90 miligramos. Por tanto, es uno al día y ya está. Voy por los 5 o 6. O sea que yo la microbiota... Bueno, ahora me viene a la cabeza también, fíjate que antes has hablado del tabaco, que bueno, por aquí, por estos lares no lo sé, pero en Zaragoza decimos mucho café y cigarro, muñeco de barro. Totalmente. Irá por ahí la cosa, ¿no? Sí. Va por ahí, sí, tiene que ver. Vale, ¿y hay alguna cosilla más que influya en el tema de la ansiedad, de la microbiota? Pues sí, mira, también hay una investigación que leí hace poco donde descubrieron que esto se hace en roedores, las pobres ratas, la verdad que se llevan la peor parte, se descubrió en roedores que aquellas ratas que estaban libres de gérmenes, es decir, que no tenían una microbiota intestinal, o sea, no tenían ningún tipo de bacteria, mostraban mucha más sintomatología ansiosa en comparación con aquellas que tienen una microbiota estable, sana, vamos, la que se pretende tener, ¿no? Por tanto, es como una evidencia más de que sí, de que todo lo que tenga que ver con tener una microbiota estable, sana, variada, está muy relacionado con la ansiedad. Vale. Y recomiendas, ¿no? Que aquí cada caso es un mundo, cada persona es un mundo. Sí. Pero tú recomiendas algo en específico para regular esta microbiota, para que vayamos mejor. Sí que hay, hay varias cosas, pero hay una cosa interesante y yo digo que es bueno, bonito y barato, que es tomar el sol. Tan simple como eso, porque se sabe que las personas que sufren de ansiedad tienen un déficit de vitamina D en sangre. La vitamina D, el 80% de la vitamina D la conseguimos por la exposición solar directa. Pero claro, como he dicho antes, ¿no? En este mundo ajetreado en el que estamos todos, pasamos mucho tiempo a oscuras, en la oficina, en casa, en la biblioteca,
bueno, en el gimnasio, siempre estamos dentro. Por tanto, estamos privándonos mucho de esa exposición solar directa que está correlacionada con mejorar los niveles de serotonina, que es es un neurotransmisor de la felicidad, de la tranquilidad, y por tanto hay que tomar el sol. Yo creo que el tema, a ver, esto daría para otro podcast, ¿no? El tema de la vitamina D, porque sí que tiene una influencia a niveles generales en todo lo que tiene que ver con la salud mental, y en la pandemia se vio bastante, ¿no? Totalmente. Que la gente estábamos como si fuéramos girasoles ahí, chupando en el balcón lo mínimo que pudiéramos. Pero sí que es verdad, en cuanto a la suplementación, aquí quiero poner un poco quiero hacer un impasse, porque sí que es cierto que ahora suplementarse con vitamina D está muy de moda. Si te vas un poco a los estudios, sí que es cierto que el exceso de la intoxicación, a ver, te tienes que pasar 3 pueblos. Y los efectos secundarios que produce, bueno, habría que verlos, ¿no? No son letales, pero tampoco son bonitos. El tema está en que, en general, cuando nos suplementamos, nos vamos a Vogue, a Forbes, al podcast de turno, al post de turno, y ojo, al final lo que tenemos que hacer un poco es irnos a estos estudios. Es tan simple como poner en Google Escolar vitamina D, suplementación o yo qué sé, tolerancia, unidad máxima. Sí que lo estuve buscando, ¿no? Porque en mi caso, pues trabajo con muchos pacientes de forma online y no salía de casa. Yo vivía el día de la marmota y lo notas, es que lo notas. Por supuesto. Lo estuve buscando y vi que las unidades, no recuerdo muy bien, o sea, pone UI, pero no sé muy bien la palabra como tal, cuál es. Pero vamos, la suplementación máxima recomendada son 1000 unidades, pongamos, ¿no? Y que la gran mayoría de pastillas llevaban entre 2000 y 4000. Y esto la gente no lo sabe, porque claro, te dices, bueno, lleva 4000, tómate una cada 4 días. Pero es que la gente se toma una diaria y eso es una puta barbaridad. Total, entonces, sí. Sí que aconsejo, ¿no? Siempre, a ver, lo primero, siempre acudir a un especialista. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, o un estudio te puede avalar que la cantidad recomendada son 1000, pero es que es para ti. No podemos hablar de generalidades, ¿no? Y yo creo que con un poco el tema de la microbiota pasa lo mismo, con el tema del kéfir, con el tema de los yogures, con todo esto te puede ir bien o te puede ir muy mal. En este sentido, a mí, por ejemplo, yo tengo el estómago un poco jodido pues, por las operaciones que me hicieron y tal, y a mí la avena me sienta como el culo, literalmente, o sea, me tengo que ir corriendo. Y al resto de gente le sienta bien. Entonces aquí sí que tenemos que tener mucha precaución, ¿no? Con lo que miramos y sobre todo dónde lo miramos. Sí, eso que dices es muy importante, eso que no todo sirve para todos y que por supuesto hay que informarse, hay que ir a especialistas porque es exactamente lo que has dicho, lo que te sirve a ti quizás no me sirva a mí, lo que me sirva a mí quizás no te sirva a ti. Y es importante dar ese mensaje. Pues nada, Kiara, te voy a despedir por aquí. No sé si quieres añadir algo más, comentarnos alguna cosita. Así, a modo de conclusión, sí que me gustaría decir que no hay ningún efecto negativo por tener una microbiota sana, una flora intestinal sana y variada. Por tanto, si nos ponemos en el peor de los casos, pues no influiría en nada, simplemente te quedarías igual, pero en el mejor de los casos pues nos puede ayudar a prevenir enfermedades, a mejorar ciertas enfermedades. Por tanto, sí que quiero transmitir que al igual que cuidamos de nuestro corazón, de nuestro páncreas, de nuestro hígado, que deberíamos de empezar a cuidar de nuestra microbiota, porque al fin y al cabo es un órgano más de nuestro cuerpo. Bueno, oye, pues muchas gracias, Kiara, por los consejos, por iluminarnos un poquito en todo este tema, porque sí que es verdad que es muy, muy técnico, ¿no? E incluso yo me puedo llegar a perder. Y nada, espero que os haya gustado el capítulo. El siguiente capítulo volveremos con el tema de los celos con Blanca Vidal, ya la conocéis del primer capítulo de Reflexiones en Terapia. Y nada, espero que hayas estado cómoda, que te haya gustado y gracias por venir. Gracias a ti, me ha encantado. Un placer. Un abrazo.